Dosis de ciencia. Hoy, organizando el espacio. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, como siempre, acompañándonos en este espacio. ¿Qué sería de dosis de ciencia sin el profe Mario Vázquez? Profe, bienvenido. No, ya con ese recibimiento, bueno, me dejas pensando, pero podría ser algo mejor de lo que es ya. Muchas gracias. Ahora el que quedó sorprendido soy yo, ya no sé de qué voy a hablar. No, yo lo hice de manera sincera y con mucho cariño, pero no esperaba que a usted le iba a causar tanta gracia, profe. Puede tener muchas interpretaciones, exactamente. Bueno, usted se puso hoy muy juicioso y nos puso muy juiciosos y juiciosas a nosotras a organizar el espacio, a poner cada cosita en su lugar. Lo que me preocupa es uno en el espacio, ¿cierto? Por fuera de este planeta Tierra, del armario, del cajoncito donde organiza las cosas, ¿cómo hace precisamente para organizar? Eso es lo que usted nos va a contar hoy. Bueno, tiene que ver con ese espacio, pero a diferencia de lo que está a nuestro alcance, nosotros podemos organizar nuestro espacio cambiando las cosas de lugar y todo eso a nivel de espacio, como decías vos, por fuera de este planeta, ahí está todo, nosotros no podemos tocar nada, simplemente es conocer lo que hay. Pero hablemos de una cosa intermedia, que estamos hablando del espacio que está encima de nuestras cabezas, que es por donde circulan los aviones. Ah, ya. O sea, lo que estoy hablando es del espacio aéreo. Que suena, o sea, lo escuchamos, esa frase se usa, la escuchamos en muchas noticias, el espacio aéreo, lo sabemos que cada país tiene su espacio aéreo y normalmente aparece este término en noticias que tienen que ver cuando alguien ingresa al espacio aéreo sin estar autorizado, ¿no es cierto? Entonces hay conflictos, últimamente, digamos, tenemos un caso reciente, muy reciente, con algo que ingresó en el espacio aéreo de Estados Unidos. Ay, y sí. que antes que lo digas lo conversaremos en otra dosis. Y entonces, bueno, quiere decir que, bueno, ya de esto nos está dando una idea de que cada país asume y acepta o entiende que hay una zona que le pertenece y que no les pertenece a los demás. Esto de poner límites ha sido, bueno, es algo histórico del ser humano, hasta dónde va lo mío, hasta dónde va lo tuyo. Y en lo que es en la Tierra, en la superficie de la Tierra, eso simplemente ha sido definir fronteras, que también, si podemos, las corremos, nos peleamos. Los linderos hasta con los vecinos, ¿cierto? Ajá. Entonces es lo que hacemos habitualmente, definir bien de qué parte es de cada quien. Y eso está regulado, digamos, respetamos normas. Cuando ya nos vamos al mar, por ejemplo, a las zonas costeras, también pasa lo mismo. Es decir, hasta dónde el mar, que es algo enorme, le pertenece a un país, y también eso es motivo de conflictos internacionales que casi siempre terminan en La Haya, discutiéndose cuántas millas para allá o para acá. O han terminado con guerras, como fue el caso de la guerra de las Malvinas, considerando si esto me pertenece o no me pertenece, por qué. Entonces definir hasta qué distancia me pertenece a mí o no, hay que también regular eso. Y lo que se da cuenta uno, profe Mario Vázquez, es que todos estos espacios están constantemente monitoreados, porque pues uno común y silvestre dice, no, hoy fue invadido el espacio aéreo por un avión de tal parte, o también en el aspecto marítimo, una lancha de tal cosa, y lo atendió la fuerza militar del país que sea, y uno se da cuenta que a pesar de eso tan ancho, tan abundante, tan que uno no puede, digamos, tener el control aparentemente, sí está siendo observado. Sí, está siendo observado, controlado. Y como decías recién, claro, cuando hablas del espacio aéreo, ahora es más complicado, porque esa es una mirada, ¿no? Estamos diciendo, bueno, ¿qué espacio aéreo le corresponde a cada país? Entonces hay un límite también. Pero por aquello de que es el aire, también en este caso estamos hablando de hasta qué altura. Es decir, tenemos un espacio hacia arriba, que es tan grande como te lo quieras imaginar.
Pero bueno, en ese sentido, todo lo que está por encima del país es de ese país. Y desde el punto de vista de la navegación, entiendo de que cada avión tiene que, como ya lo hemos hablado muchas veces, y ya nos va quedando claro en este curso que estamos haciendo de aviación en infinitas cuotas, los aviones no van por donde quieren y no van sin avisar por dónde van. Y hay controladores aéreos y que los van acompañando, guiando, pero entonces en todo momento se sabe, inclusive ahora hasta tenemos opciones en plataformas, aplicaciones muy divertidas que podemos mirar por dónde van los aviones, nosotros que no teníamos nada que ver con eso. Entonces en todo momento se están controlando por dónde van los aviones, y eso implica que tiene que tener permiso para atravesar países. Vas de un país a otro, que no son vecinos, vas a atravesar otro, un tercero. A veces no dan permiso, a veces hay, lamentablemente, cuando también lo hemos hablado, cuando hay conflictos que ponen en peligro la navegación, los aviones tienen que hacer grandes rodeos. Entonces, acá, si bien el cielo es amplio y es para todos, desde el punto de vista del control, los aviones todo el tiempo están siendo controlados. Ahora bien, no pongamos conflicto, no pongamos estos temas, supongamos una navegación normal. Ahora tenemos que hay muchísimos aviones, también lo vemos en esas aplicaciones. En cada momento muchos aviones en el aire. ¿Y cómo es que no se chocan? Dice uno. ¿Cómo es que no se chocan? Bueno, entonces la respuesta a esa pregunta es porque ese espacio está organizado. Digamos, no solo que por cuestiones de que cada país va a decir, bueno, cuidado que no se metan en mi casa, sino que a nivel de toda la Tierra está organizada y necesariamente se han puesto de acuerdo a través de organizaciones internacionales para organizar el espacio aéreo en regiones que van, digamos, todo también está regulado. Existe entonces lo que se conoce el derecho aéreo. Entonces hay toda una carrera, digamos, que tiene que ver con este tipo de manejo del espacio, y eso se hace a través por ejemplo, de la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, quienes son los que establecen, digamos, ahí no hay un país que diga yo hago lo que quiero. O sea, todo el espacio aéreo de la Tierra está dividido, por ejemplo, en 9 regiones. Y cada región, entonces, ya tiene una sigla. No me preguntes por qué, pero así son las siglas. NAM, que es América del Norte, CAR es América del Central, y SAM, América del Sur, por ejemplo. Pero hay 9 que tienen en cuenta toda la Tierra. Pero a partir de ahí, y esto sí es un tema complejo porque es más de derecho, se establecen, los límites, se definen zonas dentro de esas grandes regiones, porque estoy hablando de América del Norte, América Central, pero en América Central hay muchos países, hay mar, pero a su vez hay altura en todos los casos, y no todos los aviones vuelan a la misma altura, porque no todos pueden volar a cualquier altura, o no todos son autorizados a volar a cualquier altura. O no lo necesitan tampoco. Digamos que la idea de la altura, recordemos que si fuera por el avión, se busca una altura donde la eficiencia sea mejor, donde la velocidad de crucero sea la adecuada, donde haya menor consumo de combustible, donde el vuelo sea más eficiente. Pero como todos quieren hacer lo mismo, claro que no todos los modelos tienen la misma altura de donde se dé esa situación. Los aviones, digamos, normalmente los que nosotros vemos en los aeropuertos, que los que hemos hablado muchas veces, los vuelos comerciales, más o menos todos vuelan a la misma altura. Pero tenemos ahora el caso de los drones, o de los aviones, lo que se llaman experimentales, que vuelan a bajita altura. Entonces hay una zona, la más cercana a la Tierra, que es un espacio aéreo diferente de lo que sería a 30.000 pies, ¿cierto? 10 kilómetros de altura. Son espacios diferentes porque va a haber ahí transitando diferentes modelos de aviones. Pero entonces ahora, simplemente, digamos, quiero darte un vistazo, porque como digo, el tema es muy álgido, muy complejo de explicar y de estudiar también. Es como que estás delimitando terrenos, regiones, pero en lugar de ser la tierra con tu vecino, es un
un espacio de aire que tiene distintas alturas. No solamente tiene ancho, largo, sino que también tiene alto. Y hay que regular todo eso. Entonces, independientemente del país que esté allá abajo, eso se da en toda la Tierra. Entonces se establecen regiones, y a su vez dentro de esa región hay pequeñas regiones más chiquitas. Entonces a uno sin saber nada, por ejemplo nosotros estamos en cercanías del aeropuerto José María Córdoba, entendemos que por aquí cerca esto define una región, o sea los alrededores de este aeropuerto. Ahora, ¿hasta dónde llega? Eso está delimitado. Y hasta qué altura también, o qué pasa por encima nuestro, porque no todos los aviones que vienen aquí o que pasan por aquí van a aterrizar aquí. Hay aviones que están pasando por encima nuestros, otros que vienen aterrizando, otros que van despegando. Hay que ver cómo se organiza todo eso y por cómo es posible que no haya más accidentes siendo que hay tantos aviones. Entonces se definen, y por eso digo que no puede, la moraleja es que los aviones no van por donde quieren, sino por donde les dicen que tienen que ir. Para poder organizar todo esto, se definen distintos tipos de espacios. Ahí también se los conoce en todo el mundo, se han puesto de acuerdo para que todos se nombran de la misma manera, y hay espacios aéreos que van desde la letra A hasta la G. Ahora, ¿qué significa cada una? Entonces, ya los que trabajan en esto y en derecho aéreo lo entienden y lo comprenden. Cuando se trata de un espacio aéreo A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, implica que las condiciones de vuelo en cada uno de esos espacios son diferentes. Voy a hablar dos extremos, el A y el G. El G es la zona más, es un espacio aéreo donde vuelan los drones, por ejemplo. Nosotros lo asociamos. No hay control, o sea, no hay una torre de control de drones. Es una zona libre donde nadie controla lo que pasa ahí abajo. El otro extremo, un espacio aéreo tipo A, es solamente pueden ingresar o transitar por ahí aviones que están siendo controlados por instrumentos, no por visual. O sea, no es que el piloto va viendo por dónde va, sino que está siguiendo el camino que le indican los instrumentos. Entonces el espacio aéreo A tiene que ser por instrumento. Por decirte, los aeropuertos más congestionados tienen que tener este espacio aéreo. O sea, un piloto no puede ir viendo si tiene hueco para aterrizar o no. Tiene que estar organizado. Cuando hay muchos vuelos que están aterrizando al mismo tiempo que otros están saliendo, todos los aviones están organizados en un circuito, hay un controlador aéreo que los está acomodando y cada uno tiene que seguir eso que indican los instrumentos. No puede hacerlo, no puede tener de iniciativa de aterrizar o no cuando él quiera. Así que vamos desde aeropuertos muy controlados a aeropuertos que no están controlados, aeropuertos donde pueden andar aviones con instrumentos o visuales. Hay aeropuertos, hay espacios aéreos donde acá nosotros no los conocemos cerca, pero hay aeropuertos que no tienen torre de control, por ejemplo. Hay ciertos lugares en ciertos países donde hay mucha aviación deportiva, pero no hay alguien que controle. Entonces simplemente ellos tienen que avisarle a alguien que no está ahí, que está a punto de despegar, pero nadie está viendo si se van a ver una colisión o no. Tienen que avisar. Entonces son distintos tipos de controles y no todos los aviones pueden transitar en todos los espacios. Así que el tema esto del espacio es muy importante. E inclusive, la otra curiosidad es, no sé si te ha tocado alguna vez, a veces cuando vamos en un vuelo, observar otro avión desde tu vuelo, sí, ¿cierto? Sí. Que a veces te toca o verlo que va en la misma dirección o en dirección contraria. Que normalmente cuando viene en dirección contraria impresiona porque va muy rápido, ¿cierto? Sí. Y si va en la misma dirección parece que no nos movemos ninguno. Eso es bonito. Bueno, ¿cómo hace? ¿Quién los organizó para que no se choquen de frente, por ejemplo? Entonces está establecido que todos los aviones tienen que volar por autopistas, diríamos, que ya han sido asignadas y tienen que, teniendo en cuenta su velocidad, porque si hay un avión que es muy rápido y adelante hay uno que es muy lento, no le puede tocar bocina y pasarlo. Ya está todo organizado así.
Pero a su vez, ¿qué pasa con los que vienen del destino a donde vamos? No pueden venir en la misma altura que nosotros. Entonces, los controladores aéreos se aseguran de que todos los aviones tienen que volar separados en alturas y en distancia, teniendo en cuenta qué tipo de avión es, la velocidad. Entonces se establecen ciertas, no las vemos, pero son pistas que van una arriba de la otra. Entonces cuando a un avión le dicen, bueno, usted tiene que ir a 10.000 pies, él tiene que ir a 10.000 pies, a otro le dirán, puede ir a 8.000 pies, no se puede mover de donde le han dicho. Eso se llama nivel de vuelo, flight level. Y se suele ver escrito, por ejemplo, FL 350, ¿qué significa? Que va a volar a una altura de 35.000 pies. FL 200, 20.000 pies. Entonces a cada avión se le asigna un flight level, un nivel de vuelo. E inclusive se organizan para que los que terminan en número par son los aviones que van hacia el oeste, y los que son nivel de vuelo impar vienen del este. Y eso hace de que siempre cuando nosotros nos crucemos con aviones que van en sentido contrario, no los vamos a ver a nuestra misma altura, sino o por debajo o por encima, por suerte. Entonces, sí, porque si no nos preocupamos. Sí, entonces está todo. Entonces imagínate lo que es organizar cosas que van volando casi a 800, 900 kilómetros por hora, con ese tamaño, y que no interfiera el vuelo uno con otro. Entonces, organizar el espacio implica no solamente definir todo este tipo de regiones, no solamente estamos hablando de las fronteras que un país tenga, sino también en vuelo, esas laminitas que imaginarse que van separadas. Esos niveles que no vemos. Esas pero capas sí, que van teniendo como un tamaño de 500 pies, son como unos 150 metros entre capa y capa, y que un avión, porque claro, eso nos queda claro, pero ¿qué pasa cuando el piloto al frente tiene una tormenta de esas que no nos gustan? Uno, si fuera solito en el espacio, la esquivo, me voy, subo, la voy por abajo, paso por encima, tomo otro camino. Cualquier desviación que haga el piloto tiene que pedir autorización. Entonces, para pasar de un nivel a otro, tiene que pedir autorización porque no saben si en ese otro nivel hay otro avión. Así que todo esto tiene que ver con eso de organizar el espacio, que normalmente, supongo yo, nosotros ni lo imaginamos, pero si te pones a pensar, es absolutamente necesario. Así es, y además porque cada decisión que se tome allí, si es equivocada, pues es realmente catastrófica. Sí, ha habido accidentes, pero para la cantidad de aviones que tenemos volando, significa que eso funciona, por suerte. Así es, incluso, profe Mario Vázquez, hace unos años aquí, ya que usted mencionaba el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, me acuerdo que con los estudiantes de Ingeniería Aeroespacial que iban a hacer unos lanzamientos en Marinilla, si no estoy mal, tuvieron que pedir un permiso con el aeropuerto y con la aeronáutica para poder hacer estos lanzamientos sin ir a afectar pues como las operaciones. Y uno diría, bueno, un asunto académico de unos estudiantes lanzando unos cohetes. Supuestamente está lejos del aeropuerto. Y que además uno diría, pues no va a alcanzar mucha altura, y tuvieron que hacer esta gestión. Sí, porque también nosotros medimos de esas distancias con nuestra idea terrestre y las velocidades que manejamos nosotros, pero como digo, estás lejos supuestamente del aeropuerto, pero algo que despega 600, 700 kilómetros por hora, rápidamente llega al sitio y no hay mucho tiempo para hacer nada, ¿no? Así es, y además estos gigantes también en el cielo, entonces es muy difícil uno esquivar rápidamente, así sea un cohete hecho por estudiantes, mencionándolo pues aquí. O un globo, o ¿cierto? Un globo también. Dificultades que se han presentado, pero bueno, aquí afortunadamente usted, profe Mario Vázquez, nos pone sobre la mesa un asunto que pasa desapercibido, que obviamos en el día a día, pero que es sumamente importante para que precisamente pues miles de personas en el mundo a esta hora estén llegando a sus destinos. Vamos ahora por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso vamos a saltar algo que no tiene nada que ver, pero sí vamos a tomar una palabra que le dije al principio.
lo del espacio, ¿no? En el campo de la ciencia, de la física sobre todo, hay una frase que dijo un premio Nobel, que es muy particular, un premio Nobel de física, si tú preguntas, bueno, hay muchos premios Nobel de física, pero uno para nuestras épocas, con nuestras me refiero a mí, no a la tuya, un premio Nobel que fue muy particular, porque a algunos incluso nos tocó estudiar física del libro, cuando tú asocias un apellido porque estudiaste de ese libro, sí. Un premio Nobel que era muy particular. Para darte una idea, siempre recuerdo el libro de física, porque cuando tú lo abrías aparecía la foto de él, tocando el bongo. O sea, no esperarías encontrar en un libro de física el autor tocando el bongo. Entonces, así, pues ya o algo así. Eso es lo que pueden hacer la gente que es premio Nobel, ¿cierto? Lo hacemos nosotros, quedamos como ridículos, pero los premios Nobel son así. Este premio Nobel, que es muy citado y lo ves en los memes y todo eso, Richard Feynman. Entonces, muy particular, bueno, todo lo que él hizo. Él obtiene el Nobel en el año 1965, pero siempre se lo toma a este premio Nobel con referencia a un campo de la ciencia que no es, digamos que se empezó a trabajar no hace muchos años y que hoy en día ya tiene un desarrollo muy grande. Y es gracias a que en el año 1959, un 29 de diciembre, o sea, trabajaba un 29 de diciembre para que veas. Yo también. Don Richard Feynman da una conferencia y que traducida, digamos el título de la conferencia, él busca poner un título, sería algo así como "Hay suficiente espacio en el fondo", traducido del inglés al español. Él da una charla, siempre se busca esa referencia, porque él plantea algo que él asegura que se pueden hacer cosas que todavía no se han hecho, pero que hay suficiente espacio para... ¿A qué se refería? Que a nivel pequeñito todavía había mucho espacio para hacer muchas cosas a nivel atómico de los átomos, que lo que teníamos en ese momento, microscopios, instrumentos, funcionaban, pero que no había ninguna razón por la que toda esa posibilidad de acceder a mundos más pequeñitos, no había ninguna razón por la que no se iba a llegar. Y sonaba como lo que él decía, como si estuviera hablando, bueno, un físico y como si fuera ciencia ficción. Pero unos años más tarde, todo lo que él dijo... Le dio la razón el tiempo. Inclusive mencionan de que él hizo apuestas, apuestas, digamos, prometía premios al primero que hiciera tal cosa que sonaba muy delirante, que era, como digo, acceder al mundo pequeñito. Todo esto se toma, pero digamos, hay ejemplos, hay muchos ejemplos, donde finalmente se cumplió lo que él decía, que sonaba a ciencia ficción en su momento, pero por ejemplo en el año 1981 se inventa o se presenta lo que se conoce como microscopio efecto túnel, que es un microscopio que no funciona como la idea que tenemos nosotros de los microscopios. Hasta ese momento, hasta la época de Feynman, los microscopios eran los que permitían mayor detalle de algo pequeñito, eran los de barrido electrónico, que se llama SEM. Y se pueden observar superficies, las imágenes, algún día si las puedes mirar, una microfotografía tomada por SEM, son muy bonitas. Te puedes ver, no sé, un pelo, pero a un nivel de detalle que impresiona. Es un mundo nuevo. Pero él decía que se tenía que poder llegar a un nivel mucho más bajo, casi que ver átomos, algo que era imposible. Y con esto del microscopio efecto túnel se pueden ver superficies, se pueden ver átomos, porque que lo habían planteado, lo habían pensado los griegos allá hace muchísimos milenios, y se logran ver. Inclusive hay una foto que la empresa IBM, unos científicos de IBM, escriben la palabra IBM con átomos. Pusieron 35 átomos de xenón. Esa foto la puedes buscar en internet, ahí está. Entonces después diciendo, se pueden manipular átomos. Y él había dicho entonces que se podían, si vos podés manipular átomos, podés hacer lo que se llaman máquinas moleculares. Imagínate una maquinita, pero que sea una molécula, que sean cosas pequeñitas. Eso abre un campo que suena a ciencia ficción,
Así que si vos podés hacer una maquinita, podés hacer algo tan pequeñito que lo podés tener en el cuerpo, podés tener, como decir, un médico dentro de tu cuerpo, un dispositivo, no una cápsula, que es una cosa gigante, sino algo tan pequeñito que, por ejemplo, te ayude, no sé, a liberar un fármaco, una cosa así. Todo eso que era ciencia ficción, hoy en día casi que todo es realidad. Existen las máquinas moleculares, existen, o sea, engranajes chiquitos que son a nivel, que los tenés que ver con microscopio, porque si no hay otra forma de verlo. Y otro ejemplo es de que alguien pudo, que se ganó la apuesta, escribir la primera página de un libro de Dickens, Historia de dos ciudades, en el año 1985, en la cabeza de un alfiler. Toda la página del libro escrita en la cabeza de un alfiler. O sea, todo esto que te cuento es un campo que tiene un título más fácil, que es todo lo que tiene que ver con la nanotecnología. Entonces, y eso sí es más, digamos, más cercano, cuando ya claro, lo mencionan uno se imagina. Claro, entonces cuando alguien se pone a leer algo o a estudiar sobre nanotecnología, vas a ver que siempre arrancan de la conferencia de Feynman, que diciendo, en el fondo hay mucho lugar, o sea, parece como un conductor de un bus, ¿no? También te dicen que en el fondo hay lugar. En el fondo había mucho lugar todavía para investigar y para ver, y efectivamente, o sea, él no tenía ningún experimento, no es que estaba presentando la nanotecnología. Él lo dice 20 o 30 años antes que se empiezan a hacer cosas. Después se descubren, eso ya da una curiosidad, bueno, la nanotecnología simplemente implica trabajar con cosas de tamaño nano, es eso, simplemente porque nanómetro es un prefijo que se le pone al metro y que te denota, bueno, de qué tamaño estamos hablando. Y esas cosas pequeñitas se pueden fabricar, se pueden sintetizar, abrió todo un campo de tecnología, lo que es la nanotecnología actualmente. Pero cosas chiquitas han existido siempre, el tema es que nosotros no las veíamos. Entonces también, en este tema de la nanotecnología, te lo dejo como último detallito, hay una copa muy antigua, creo que es de los romanos, que según cómo la mires o según la iluminación que tenga, cambia de color. Y eso es porque tiene nanopartículas metálicas de algunos metales que hacen que eso tenga ese efecto. Entonces, en realidad, bueno, todo el tiempo estamos rodeados de nanopartículas, de micropartículas, y bueno, no las hicimos nosotros. Pero el día que alguien se dio cuenta que se podía trabajar con esto, nace lo que es la nanotecnología. Maravilloso, profe Mario Vázquez, este recorrido y además esos datos que nos permiten dimensionar todo esto, porque desconocemos muchos mundos y uno de esos es ese pequeñísimo, porque no está al alcance de la vista de nosotros, y bueno, que usted nos trae hoy a colación en esta dosis de ciencia. Como siempre, muchísimas gracias. A ti.